social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Un buen provecho que le dedicamos, como cada lunes, a nuestros hermanos venezolanos que han tenido que irse al exterior por una o varias razones. Sabemos, imaginamos cuál es el motivo principal, y como no queremos que se rompan los lazos con nuestros hermanos que se han ido, pues les dedicamos desde acá, desde Buen Provecho en Radio Caracas Radio, 1 hora semanal para que se comuniquen con nosotros, para que nos expresen sus inquietudes y también para informarlos de la mano del profesor Tomás Páez cómo se está organizando la diáspora fuera de Venezuela. En estas horas aciagas que vivimos, en estos momentos tan duros para lo poco que queda de aquella Venezuela que todos conocemos, nos corresponde comenzar por lo más básico, por lo más sencillo, por los orígenes. Nos toca y nos corresponde a cada venezolano consciente, comprometido, con arraigo y sentido de pertenencia, retomar los principios republicanos para construir a la república que ha sido devastada durante 20 años, arrasada durante 20 años. No hay república. Hay un territorio tomado por asalto por los militares golpistas que conspiraron a lo largo de 40 años, los 40 años de la era democrática, e intentaron dar 12 golpes de Estado y llegar al poder. Todo ello bajo el esquema y la influencia del marxismo, del castrocomunismo. Esa es la verdad de Venezuela. A mí me gustaría que en mi audiencia y quienes nos escuchan en el exterior replicaran este mensaje cuando las personas les preguntan qué pasó en Venezuela. En Venezuela pasó eso. Teníamos unas fuerzas armadas en plural por los componentes que tiene ese ejército. Estaba conformada por el ejército, por la aviación, por la armada, y se incorporaba también la Guardia Nacional. Todos ellos conspiraron. Había una gran conspiración interna. Todos estuvieron penetrados por el castrocomunismo. Y los que no, voltearon hacia otro lado y se hicieron los locos. De manera que son tan responsables por los que eran los originarios, creadores de la conjura. No estaba Hugo Chávez Frías allí. No era el precursor, porque esto comenzó en 1961. Esto comenzó en el día 1 de la democracia. No nos permitieron ni siquiera respirar. Y mientras Venezuela crecía en sus primeras 2 décadas de democracia, ya ellos estaban conspirando. De modo que en los golpes de 1992 eran generales, estaban en el alto mando militar, en las comandancias generales del ejército, la aviación y la armada. No era Hugo Chávez, ni los del 4F, ni los del Samán, ni ninguno de esos personajes. Eran otros que los protegieron a lo largo de 40 años dentro de las ex Fuerzas Armadas. Hoy tienen el poder absoluto y nos dejaron sin república, porque no puede estar una república comandada por botas militares. Miren cómo terminamos, aun cuando aquí mucha gente añoraba una bota militar para que pusiera orden. También añoraban un brazo ejecutor marxista, y por eso se solapaban, se apoyaban, y unos a otros se alcahueteaban. Así perdimos la república a la que yo hoy los invito
a todos y cada uno de ustedes que comencemos a levantar y a construir. Luego de la República vendrá la democracia, que como todo sistema de gobierno debe estar fundamentada en la justicia, en la separación de poderes, en la construcción de nuevo de un tejido institucional que soporte a la nación. Hoy estamos en el suelo. Para quienes llevan prácticamente una vida más o menos normal, para quienes están estirando la arruga, para quienes conviven con este mal vivir, yo les quiero decir que ni hay república, ni hay democracia, ni hay nación, mucho menos hay país. Hay que hacerlo todo desde cero. Eso se lo digo porque muchos hablan todavía de la oposición. Quienes hablan de la oposición y hablan de oposiciones buenas, oposiciones malas, desde la oposición, no han entendido que ya no somos la oposición. No han entendido que estamos en un proceso para instaurar un gobierno encargado, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 233, utilizado por analogía, no taxativamente, pero utilizado al fin, que se soporta sobre la legitimidad de la Asamblea Nacional y que quienes están en el poder no son gobierno, son usurpadores. De manera que si los venezolanos, los que estamos aquí y los que están afuera, no terminamos de entender y aclarar estos conceptos, pues vamos a seguir enredados. Vamos a seguir enredándonos y vamos a permitir que sigan enredándonos. Esto lo digo porque todo aquel venezolano que ayer era de la oposición, hoy tiene un gobierno interino. Y todo aquel venezolano que esté golpeando, mancillando y esté atacando al gobierno interino, está atacando la única oportunidad que tenemos de salir de este secuestro. Y como siempre, les recuerdo, hagan un comparativo. El tamaño de la ayuda internacional que tenemos, nunca antes vista en la historia internacional. Bueno, de ese tamaño es el problema en el que estamos metidos. Y no cabe la puerilidad, no caben los vendedores de espejismos, no caben los que dicen que esto se resuelve de un día para otro. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Hola Tomás, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. No te lo pierdas, sábados a las 7 de la noche, modo... Hola Tomás. Hola Tomás. De nuevo. ¿Me oyes? Sí, te escucho, pero si nos bajaran el volumen a la música de tu introducción, te escucharía mejor. Gracias. ¿Cómo estás, Tomás? Ahora sí. ¿Cómo andas? Bien. Bueno, sí. Pero la verdad es que fue un grato Día de las Madres el día de ayer. Y bueno, eso nos da fuerzas, nos da energía, nos da temple para seguir en esta lucha. ¿Tú cómo estás? Bien, trabajando. Estuve en Bilbao el día viernes, dos reuniones, jóvenes y personas mayores, y la verdad es que muy motivado porque hay una sociedad civil organizada y haciendo cosas para reconstruir Venezuela. Con los vascos hay una relación enorme, desde el Parque Tecnológico de Zamudio, las universidades, inversionistas en el sector metalmecánico. Es decir, que hay un potencial enorme para hacer cosas cuando las condiciones lo permitan en el proceso de recuperación del país, ¿no? Eso es importantísimo, porque aquí apenas la gente tiene tiempo para pensar en la comida o que no se le vaya la luz, o sea, cocinar rápido para que no se les vaya la luz, o que estén pendientes del racionamiento del agua. Así que es valiosísimo que nuestra diáspora, que vive en condiciones normales, gracias a Dios, porque viven en países democráticos y libres, puedan estar pensando en la ayuda que le van a brindar a Venezuela cuando estén de regreso, cuando estén de vuelta. Sí, bueno, ya hay un trabajo enorme en todo el mundo, de verdad que con todas las organizaciones
impresiona. Mañana, el miércoles, tendremos una reunión con profesionales discutiendo el tema de Venezuela, tratando de entender gente que estará estudiando posgrados en política, en el tema gerencial, en el tema de relaciones internacionales, tratando de entender lo que ocurre en Venezuela y sobre todo lo que viene, cuál es el proceso de recuperación. Y hay iniciativas en Perú, en Colombia, para impulsar emprendimientos binacionales y hay un interés en Venezuela y un poco el programa de hoy con el querido Elías Santana, además un líder de toda la vida, no por edad, sino por su trabajo persistente en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito de la formación de vecinos, en el ámbito de la organización de la sociedad. Yo creo que allí hay que sumar cosas en las dos puntas, pero también en el interior. Se nos está yendo la comunicación. Bueno, sabes que las comunicaciones están terribles. El esfuerzo de estar aquí en Radio Caracas Radio con el internet tan precario, con las líneas telefónicas también tan precarias, bueno, es una demostración de que aquí estamos en resistencia y en pie de lucha hasta que Dios lo permita. Tenemos un invitado hoy, está ya con nosotros por el Skype, lo pueden ver quienes están conectados de forma seria y comprometida, con buen provecho. Está Elías Santana ya con nosotros desde Radio Comunidad. Tomás, no sé si lo estás viendo, pero se puede ver se puede ver en el recuadro de la conexión que tenemos con el canal de YouTube. Y quiero darle la bienvenida a las personas que están conectadas en el canal y que están realmente interesados en el contenido y tema de este programa. Bienvenido, Elías, ¿cómo estás? Un gusto, Thaís, un gusto estar contigo, compartir contigo nuestra solidaridad. Así se lo hicimos saber a Jaime Nestares en una entrevista para radiocomunidad.com, nuestra solidaridad con ustedes, con el equipo de RCR que están a la vanguardia de los medios de comunicación en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Elías. Tomás, tú sabes que Elías Santana y su lucha vecinal de hace muchos años, yo era muy jovencita, y comencé con él, a lo mejor él no me recuerda, en la lucha por las cuevas del Cafetal, en aquella época. Estuviste en los paseos con nosotros y todo. Por supuesto, en la conquista de las cuevas del Cafetal, claro que sí, las escuelas de vecinos. Más riéndose, lo veo riéndose porque claro, él siempre ha tenido la tesis de que yo soy mayor que él. Bueno, yo no sé, pero ustedes dos son mayores que yo. No, además, tú eres la dama. Sí, venimos de aquella época, de aquellos tiempos. Recuerdo, claro. Elías, las reuniones que tenías con las juventudes de los partidos políticos de Acción Democrática y COPEI allá en el Cafetal, y los regañabas. Bien. A los muchachos les decían, no coloquen carteles en los árboles, por favor, porque se dañan, sí. Utilicen los postes, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, se hacía ese llamado a que la campaña fuese de ideas, de altura, la confrontación de ideas y no descalificaciones personales. Fue una experiencia, Thaís, fue de 1976 a 1986, se fue el Movimiento de Integración de la Comunidad. Allí nació lo que sería luego la Escuela de Vecinos de Venezuela. Nació allí chiquitita en el Cafetal y se expandió luego a todo el país. Y hoy por hoy, bueno, ha dado como resultado este espacio, radiocomunidad.com, Comunidad TV. Tuvimos la experiencia de la Asociación Civil Queremos Elegir, que recordarás, se logró la creación de la figura de los gobernadores electos en Venezuela, que antes eran designados a dedo, y también la figura de los alcaldes, que antes teníamos el presidente, esa época del Cafetal, teníamos el presidente del consejo, que no era otro que un concejal mismo, ¿no? Así es. Tú no elegías directamente a tu ejecutivo. Así es. Bueno, tenemos que ir a una pausa ya con este recuento, esta introducción de que nos conocemos los tres bastante y tenemos algo que presentarle al país, un trabajo y una lucha que ha sido concretada. Vamos a la pausa y al regreso volvemos con el profesor Tomás Paz y nuestro invitado de hoy, Elías Santana.
Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thaís Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos recordarles que nos pueden ver y escuchar en diferido el programa. En este momento quiero informarle a nuestra audiencia y a nuestro invitado y al profesor Tomás Páez que en Radio Caracas Radio no hay luz. Estamos trabajando con la planta. De allí que de pronto se nos puedan caer las conexiones, tanto de internet con nuestro invitado que está por vía Skype, como con el profesor Tomás Páez, a quien hemos llamado por teléfono porque era complicado. Así que si escuchan algún desperfecto, pedimos disculpas, pero no es nuestra responsabilidad que acá en Radio Caracas Radio no haya luz en este momento, energía eléctrica. Repito, estamos trabajando con planta, pero estamos trabajando para quienes quieran realmente incorporarse con nosotros. Tengo un mensaje un poco triste, bueno, que comparto, y Eduard Pérez me dice, mi mamá me dice con tono melancólico, era raro que el régimen no había sacado del aire Radio Caracas Radio. Qué triste, me quedé en silencio. Buscaré la manera, ya que en su casa ella no tiene internet. Prohibido olvidar, a esta hora escuchaba Buen Provecho con Thaís Peñalver. Eduard, muchísimas gracias por este mensaje tan bonito. Por favor, envíale de mi parte a tu madre un abrazo. Dile que ya volveremos pronto. Pero dile también que estamos aquí, que continuamos, y cuando puedes transmitirlo o mostrarle el programa en diferido. Quiero de nuevo agradecer a quienes están con nosotros de forma comprometida escuchando el programa, y cuando pueda pescar comentarios a tono, pues entonces comenzaré a hablar con muchos de ustedes. Ya nos saludan, pero vamos a hablar con nuestro invitado y con el profesor Tomás Páez. Tomás. Ahí, la verdad que lo que comentas y el mensaje de esta persona eriza la piel, ¿no? Habla del compromiso de la sociedad con la democracia y con la libertad. No, yo quería aprovechar que está Elías, que además ha sido de las pocas personas que cuando ya iba a ingresar en la vida política como alcalde en Petare, ya se había propuesto la creación de una unidad encargada del tema de la diáspora. ¿Por qué? Me gustaría escuchar de su propia voz por qué lo hizo, qué es lo que está pensando, qué es lo que... esa es la primera. Y la segunda es todo el tema de la sociedad civil. Digamos, las asociaciones diaspóricas en el mundo son de la sociedad civil, son las que envían alimentos, remesas, emprenden, desarrollan iniciativas, y sumadas a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, podrían hacerse muchísimas cosas en distintos campos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve él? Entonces, es Elías, es el programa para que Elías nos hable de su experiencia y de cómo está viendo este tema. Sí, Tomás, Thaís, ya entrando en materia, ¿no? Creo que los venezolanos hemos dado una muestra de capacidad y de tenacidad extraordinaria. Yo, conociendo el formato del programa de ustedes, me atreví a hacer una guía por escrito, y decía aquí: los venezolanos, constructores de tejido social, de sociedad civil en todo el planeta,
como un abordaje, Tomás, teórico, ¿no? A esto que vamos a abordar. Fíjate, Fe y Alegría nace en Venezuela y hoy en día está en más de 20 países de Iberoamérica. Los bancomunales, con K, creados por Salomón Raidán, hoy en día radicado en Santa Fe de Bogotá, están en casi 12 ciudades. O sea, los venezolanos hemos sido capaces de crear sociedad civil en Venezuela y esa sociedad civil se ha replicado, se ha exportado, se ha franquiciado, como tú prefieras llamarlo, con esas mismas denominaciones, esas mismas organizaciones. Ahí ya había una clave, lo de la expansión de Fe y Alegría por Iberoamérica ya tienes un proceso que tiene más de 20 años. Ahora, los venezolanos que han tomado la decisión por una u otra causa de vivir en otras ciudades del mundo, de tu mano, Tomás, de tus investigaciones, sabemos que son más de 300 ciudades en el mundo, han sido capaces también de crear sociedad civil. O sea, creo que el venezolano ha demostrado que puede crear organizaciones con misión propia, independientes de una denominación, independientes o relacionadas públicamente con una denominación religiosa o denominación político, partidista o algún tipo de corriente o foco social. Los venezolanos han creado este tipo de organizaciones que son los que le dan características a la sociedad civil. Yo voy a la teoría que aprendimos con profesores como tú, Tomás. Bueno, sociedad civil es la sociedad cuando se organiza. Puede ser unos criadores o personas que son protectoras de perros callejeros, pueden ser personas que se dedican a la siembra de araguaneyes, o pueden ser una junta de condominio, un consejo comunal, una asociación de vecinos, una fundación privada, un grupo parroquial, una liga deportiva, o sea, un gremio profesional, una agrupación sindical de diferente naturaleza. Y de eso que en Venezuela se ha tenido un desarrollo robusto, que además ha sido liderado por personas que en muchos casos son hijos o son nietos de venezolanos que llegaron desde otras latitudes. Y yo creo que eso, Tomás, cuando gente como tú lo vaya a investigar o Thaís lo vaya a analizar, el hecho de la existencia de la Hermandad Gallega, del Club Portugués, de la Casa Italia, del Club Sirio, del Club Líbano-Venezolano, nosotros tenemos un legado, porque ellos, esas personas que vinieron de otros países, que se hicieron venezolanos por convicción, por decisión, nos enseñaron que a donde llegaron se organizaron, ¿no? Y se organizaron para acoger, para ayudar a insertarse en esa nueva sociedad y para ser positivos, porque esas instituciones que les he nombrado, en muchos casos, hacen acciones de responsabilidad social hacia el conjunto de la sociedad venezolana. Entonces, esos venezolanos que teníamos eso en nuestro ADN, cuando estamos viviendo en una ciudad como Miami, en Madrid o en Santa Fe de Bogotá o en Buenos Aires o en cualquier lugar de Japón o de un país africano, en Egipto, los lugares más insospechados, hay núcleos de venezolanos, también han tendido a organizarse. Y eso es muy importante porque después se han dado conexiones. ¿Para qué se han organizado? Lo saben mejor ustedes que tienen este programa semanal. Bueno, para darle acogida a los venezolanos que llegan, para ayudarlos a insertarse laboralmente, ayudarlos en una emergencia de salud, pero también hay organizaciones para promover el sabor venezolano, la gastronomía. También hay organizaciones para el sonido venezolano que están ayudándonos a crecer musicalmente en el universo. Y finalmente se han generado organizaciones que tienen que ver con el activismo sociopolítico, organizaciones, algunas de ellas son los partidos en el exterior que juegan un papel muy importante, y otras son organizaciones que tienen una postura política, que quieren un cambio en la sociedad venezolana, que no comparten las políticas de Maduro y de su equipo, que quieren un cambio, quieren una transformación, pero que no necesariamente están identificadas con un partido político. Y allí hay una gran riqueza, Thaís, Tomás. Yo diría que el 80, el 90% de las organizaciones que hace activismo político no están tuteladas, lo cual no es malo ni es negativo cuando ocurre, porque es gente que asume la militancia a plena conciencia, pero no están tuteladas por partido o por fuerza política, son sociedad civil.
que están haciendo cosas muy positivas. O sea, lo primero que rescato es que tenemos esa gran capacidad, que 5 venezolanos donde estén crean una asociación civil, crean una agrupación, sea en Venezuela o sea en otro país. Y creo que tenemos un universo de expresiones, de organizaciones que han tendido a conectarse con la sociedad venezolana. Estaba pensando algunos casos, bueno, el de los egresados de la Universidad Simón Bolívar, pero también yo soy de origen larense, y en el Tocuyo, que es el municipio Morán del estado Lara, se lleva adelante una acción social de unas dimensiones colosales gracias al financiamiento o a los insumos que envían los hijos de Morán, que así se llama el municipio cuya capital es Tocuyo, que envían los hijos de Morán desde cualquier lugar del mundo, y a los pocos que estamos en Venezuela, pues eso nos permite hacer una acción social. O también hablarles de que muchos condominios hoy por hoy logran acometer reparaciones urgentes, importantes, que pueden estar tasadas en, no sé, $300, $600, un ascensor, que para los miembros del condominio que estamos aquí en Venezuela, bueno, sería durísimo, terrible poderlo reunir, y de repente 2 o 3 de los copropietarios que están fuera saben lo que está pasando aquí, saben que además esa junta de condominio es la que les está preservando su propiedad más importante en Venezuela, de aquello como que ubica tu casa, de una posibilidad de invasión o este tipo de asuntos, y entonces hacen una inversión que, por cierto, les será reconocida, porque la ley de propiedad horizontal lo permite hacer eso. Entonces tenemos que en los condominios, para la Universidad Simón Bolívar o para los habitantes del Tocuyo, la diáspora, su sensibilidad y su compromiso, que ha estado focalizado de diferentes maneras, es hoy una realidad tremenda. Cuando me ponías el reto de esta conversación, Tomás, desde hace varias semanas que empezamos a conversar de esto, pues empecé a enumerar la cantidad de logros que se tienen en este momento en la sociedad venezolana, gracias a que venezolanos en una ciudad o con una temática específica, porque yo estoy seguro que en Florida ni me imagino cuántas agrupaciones de venezolanos hay, no importa, la diversidad es un componente muy importante de la sociedad civil, y probablemente algunas hacen un foco político, otras hacen un foco religioso, otras están colaborando con activistas. Eso lo he encontrado recientemente, que hay gente muy positiva en la sociedad civil que con bolívares hoy no se podría, con lo que produce su actividad laboral aquí, no se podría sostener, y son personas que tienen un gran impacto en la sociedad. Y cuando les pregunto, me dicen, no, es que a mí me está apoyando una determinada agrupación de venezolanos que dicen, en la medida en que nosotros a esta persona le pagamos un vehículo, un teléfono, la posibilidad de, bueno, nada, de comer y de tener medicina y cierta dosis de diversión y entretenimiento con su familia, esa persona puede ser muy productiva en Venezuela. Sí, Tomás, iba a comentarle a ambos que hemos tenido noticias que ya que Elías habla de la Universidad Simón Bolívar, tienen una suerte de club a nivel internacional que se llama Un Café con la Simón Bolívar. Los he visto y tienen cuentas en Instagram también. Y se reúnen en cada ciudad del mundo donde hay ex alumnos o egresados de la Universidad Simón Bolívar. Incluso ellos han recolectado dinero, han ayudado a pagar profesores, equipos que se han robado. Ellos están trabajando en función a eso, y por lo menos yo me imagino que Tomás también tiene ese registro, ¿no? Sí, además no solamente en la Bolívar, que es visible, la Metropolitana lo está haciendo, la Central lo está haciendo, parte de los equipos de medicina tropical tienen que ver con eso, se está haciendo con los hospitales, el Hospital de Niños está recibiendo de grupos de Texas e incluso de Miami, al punto de que hay directores de hospitales que no han dejado entrar esas ayudas, como en el caso del Hospital Clínico Universitario, ¿no? Diciendo que no se necesitan, pero hay una diáspora moviéndose por todo el mundo, haciendo cosas en todos los ámbitos, en el ámbito ambiental, en el ámbito empresarial, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la denuncia, en el ámbito de ir preparando el terreno, sector eléctrico, recuperación de agua, recuperación del arco minero, de toda la destrucción que vamos a conocer a fondo. Es decir, los datos que nosotros hoy tenemos de la destrucción de Venezuela son una parte de esa gravísima devastación que ha ocurrido en Venezuela, y que la diáspora está trabajando junto a grupos venezolanos en educación, en salud, en todo, digamos, en todos
en todos los terrenos y ámbitos. Sí. Sí, Yo quisiera, Thaís, agregar algo que había olvidado, que gracias a esa diáspora organizada ha cambiado. Bueno, por supuesto, hay actuaciones de esta administración como la manera de responder violentamente a las manifestaciones en el año 2017 que conmovieron a la opinión pública internacional, pero hay un trabajo de hormiguita, de cotidiano, de los venezolanos en el exterior con las instituciones, con los gobiernos, con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o que están cerca de los temas de libertad de expresión, que quizás se sintieron en algún momento cautivados o se sintieron identificados con lo que significaba el proyecto de Hugo Chávez en Venezuela. Y ese trabajo sistemático ha contribuido significativamente a que haya un cambio en la opinión pública internacional con respecto a nuestro país. En el año en que fue el referéndum revocatorio, unos meses antes del referéndum revocatorio, recuerdo que lo que era la Coordinadora Democrática creó una primera organización de venezolanos en el exterior, y eso el coordinador de las relaciones internacionales era el doctor Humberto Calderón Berti, y él nos pidió a nosotros, a mí concretamente, que coordinara esa red, que la llamamos así, la Red Venezuela, en aquel momento, para organizar el voto de los venezolanos en el revocatorio. Y nosotros creíamos, Tomás, que aquello era inmenso, porque creo que llegamos a 80 y tantas, 90 ciudades en el mundo donde había venezolanos, y ahora tú reportas que hay más de 300. Pero en ese momento hicimos 2 giras, una a Estados Unidos y otra a Europa, a organizar esos votantes, y nuestro común amigo, el gran Chipilo, que está allá en París, organizó algunas de estas reuniones en Europa, y recuerdo que con él, Tomás, fuimos a organizaciones de defensa de derechos humanos y prácticamente nos votaban a sombrerazos. O sea, nos decían, no, ustedes están equivocados, este gobierno está en el sentido de los tiempos, aquí no hay ninguna violación a los derechos humanos. Y nosotros llevábamos, por supuesto, si algo tiene la sociedad civil venezolana, es esa tenacidad para registrar y para documentar. Pero en el año 2004, al menos, yo puedo dar el testimonio de que esas organizaciones, de que la opinión pública internacional no creía lo que estaba ya pasando, lo que se avisoraba en Venezuela. Y es gracias a la labor sistemática y tenaz de esos venezolanos en el exterior que esa opinión pública ha venido evolucionando. Así es, han sido nuestra voz en el exterior. Tenemos que ir a una pausa, Tomás y Elías. Al regreso, Elías, quiero compartir contigo un tema que es recurrente acá en La Voz de la Diáspora, que siempre se lo digo a Tomás, y es el choque cultural de cuando salen los venezolanos afuera, a sociedades absolutamente que ya para esas sociedades es intrínseco lo que tú has enseñado en la escuela de vecinos, y cómo es ese choque cultural. Y ¿por qué lo digo? Porque ese es uno de los tantos, las tantas lecciones, de las tantas cosas buenas que nos va a traer la diáspora cuando regrese acá a Venezuela. Ya volvemos, amigos, con más de La Voz de la Diáspora, acá en Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Amigo comerciante, si vendes productos de primera calidad, entonces prueba con Pan El Cedro, en cualquiera de sus exquisitas presentaciones a un precio sin competencia. Pedidos al mayor en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Cuando tu clientela pida Pan El Cedro, diles lo tengo y ofréceles frescura y calidad. ¡Qué rico este pan, señor! Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios, por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Quiero recordarles que pueden ver y escuchar este programa en diferido a lo largo del día y después en el canal de YouTube, que ahí queda colgado. De igual forma se va a ir repitiendo toda la programación de Radio Caracas Radio en la cuenta de Twitter de RCR750. Tenemos como invitado hoy a Elías Santana, director de Radio Comunidad. Nos acompaña acá en La Voz de la Diáspora junto al profesor Tomás Páez. Antes de ir a la pausa, le dejaba una pregunta al aire a Elías. Y es ese choque cultural, ese choque que reciben los venezolanos de todos, además de todas las clases sociales, Elías y Tomás, no tiene que ser de una clase social específica. Cuando llegan a ciudades donde el comportamiento cívico es la norma, donde llegan a países donde la participación activa de los ciudadanos no necesita convocatoria, donde hay arraigo y sentido de pertenencia, donde vemos que detrás de cada redoma o detrás de cada paisajismo hay un grupo de vecinos preocupados porque esas plazas y esas aceras estén en buen estado, donde vemos que grupos de ciudadanos se organizan para vigilar el comportamiento de los partidos políticos, no para atacarlos y desaparecerlos, que es una contradicción y a lo largo de estos 20 años ha sido para nosotros un atraso porque hay gente que desprecia a los partidos políticos y no entiende que lo que tienen que hacer es organizarse para que no desaparezcan, porque son herramientas fundamentales de ese sistema de gobierno que se llama la democracia. Entonces, cuéntame, ¿cómo te parece a ti que has tenido que educar para ser vecinos, educar para ser ciudadanos? ¿Cómo te imaginas el choque cultural y qué será lo que regrese? ¿Cómo regresarán convertidos en qué estos venezolanos que forman parte de la diáspora, Elías? Sí, interesantísima esa perspectiva, Thaís, Tomás, porque sí, fíjense, cuando los días del mega apagón, en marzo, decíamos que lástima que las razones hayan sido tan terribles, ¿no? Pero que ese contexto sacó a relucir lo mejor de los venezolanos, ¿no? Tuvimos experiencias de solidaridad. Bueno, hubo por supuesto un mínimo porcentaje de personas que tuvieron una actitud miserable, delictiva, reprochable con respecto a lo que estaba ocurriendo, pero mayoritariamente salió lo mejor del venezolano en materia de solidaridad, de innovación, de búsqueda de opciones, de mantener la alegría en una situación tan difícil. Y estos 4 o 5 millones de venezolanos que están ahora viviendo en el extranjero, lástima las condiciones, por eso hago la comparación, lástima las razones que nos obligan a que tantos compatriotas, nosotros somos la familia 4 hermanos y bueno, 2 viven en el extranjero, o sea, suficiente ejemplo, miles de familias seguramente viven situaciones similares. Ahora, lástima las condiciones que lo ha generado, pero las consecuencias son tremendamente positivas porque esto ha sacado lo mejor de los venezolanos en aprendizaje sobre nuevas conductas, nuevas maneras de ser, aplicación de la normativa. Hay que ver a un venezolano, tú que estás en España, Tomás, manejando en Madrid, en donde en España está el carnet por puntos, ¿no? O un venezolano en una calle, cruzando la calle en Chicago, ¿entiendes? Es otra, no es como en la Avenida Baral, ni es en la autopista Francisco Fajardo, o sea, hay un cambio
Ahí que incluso hay anécdotas muy divertidas. O sea, hay amigos que me dicen, mira, yo regresaría a Venezuela porque es que yo no aguanto que después de las 10 de la noche en este edificio no se puede bajar el inodoro porque está prohibido, porque eso hace mucho ruido. Gente que quisiera hacer fiestas hasta las 3 de la mañana, pues no puede. Yo creo que vamos aprendiendo en la convivencia, en la aplicación de la normativa legal, de un poquito de sentido común, y sí se siente en las reacciones y en el tipo de mensajes que ellos nos envían. Y especialmente hay una cosa muy interesante del venezolano y la cuestión cultural: cómo hemos llevado lo nuestro, cómo han proliferado tiendas en donde comercialmente hay gente que le ha visto una faceta comercial a la diáspora, y eso es estupendo. Nos decía el otro día Aquiles Báez en una entrevista que el sueño de él era, junto a gente como Che Hurtado o el Pollo Brito, poner de moda el tocar 4 en China, porque eso significaría que solo con que el 1% de la población china entrara en esa moda, bueno, tú te imaginas, el estado Lara no se daría abasto, los estados de Venezuela para producir, o el fenómeno de la harina pan en el extranjero, del cocuy nuestro, del ron venezolano, o sea, el sabor, la música venezolana, la cantidad de artistas que ahorita están girando. El mismo Aquiles ha hecho estos días, estas noches de guataca en diferentes lugares. Creo que los venezolanos estamos aprendiendo aceleradamente. Tú puedes decir que es un poquitico a los golpes, que hay mucha dosis de dolor, de melancolía, de situaciones rudas, difíciles, ciertamente. Pero los resultados, y eso yo le debo esa perspectiva a mi amigo Tomás, que semana a semana nos va contando las cosas positivas que se están haciendo, Taí, y sí creo que aquí vamos a ser unos mejores venezolanos, los que están viviendo en el extranjero. Y algo que te puedo decir, ya no existe un hogar venezolano donde el menor de la familia, que es el consentido, dice, mamá, yo no quiero más, y se botaba esa comida. Ya fenómenos como esos no existen. Somos cuidadosos en el uso del agua, agradecidos con el tener electricidad y cómo la estamos utilizando, cómo la estamos administrando, con la comida, con las sobras de la comida, más pendientes de las ofertas, de las diferentes opciones que tenemos para consumir, más cuidadosos de muchos detalles que antes no le prestábamos atención. Así es. Mejores venezolanos. Yo creo que sí, yo creo que la lección va a ser importante. A mí me gustaría que hubiese mucha más solidaridad, y eso se aprende viviendo en el exterior. Creo que traigan eso, para mí va a ser suficiente. Tenemos que ir a una pausa y al regreso vamos a la última parte de nuestro programa y arrancamos con Tomás para que despida y hagan sus conclusiones. Ya volvemos, amigos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y durante asados todo el en su programa. punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho.
con Thaís Peñalver, @RCR750. Thaís. Sí, ya estamos al aire, Tomás, sí. No se escucha, no escuchamos bien a Tomás. A ver. No. ¿Sí tenemos a Elías? Sí, cómo no. Ok. Bueno, Elías, mientras reconectamos con Tomás, que nos está escuchando bien, bueno, porque les recuerdo que no hay energía eléctrica aquí en Radio Caracas Radio, estamos trabajando con la planta, quizás se los había advertido algún desperfecto se deba a esto. Elías, estamos entrando en una fase en el mes de mayo donde la crisis se está agudizando cada vez más. Bueno, el blackout informativo crece todos los días. El blackout parcial de las redes sociales, el cierre de las emisoras, de programas de radio, los ataques selectivos a los entornos de los partidos políticos. En las últimas horas hemos perdido 10 diputados que ya no están en la Asamblea Nacional, incluyendo al primer vicepresidente. Vienen tiempos más difíciles, el régimen, el usurpador, usurpa el poder, porque es el término legal que le dio la Asamblea Nacional y el bloque constitucional, por eso el término es usurpar el poder. No tiene dinero limpio, ya no puede hacer transacciones en ninguna parte, de manera que no tiene cómo comprar comida y con eso ellos ejercen el control social de la ciudadanía. Yo sospecho que puede venir una avanzada nueva de la diáspora, un éxodo tremendo. ¿Qué opinas tú y cómo, si apenas estamos reacomodando a la diáspora que se ha ido, con esta nueva avalancha, cómo crees tú que se pueda organizar? Sí, reconociendo que el experto es nuestro amigo Tomás, Thaís, es evidente que se ha planteado en estas últimas 2 semanas, después de los acontecimientos del 30 de abril y del 1 de mayo, creo que se ha planteado para muchísimos venezolanos el retomar la idea. Debo decir que en diciembre era inmensa la cantidad de gente y a principios de enero que se planteaba, estaba haciendo planes para irse de Venezuela. La aparición de Juan Guaidó en el escenario y lo que él ha significado y el tipo de liderazgo que se ha construido y la unidad que se ha logrado con diversidad, con discusión, con diferentes puntos de vista y la ruta que marcha poco a poco y con la lentitud que da la complejidad de un proceso como este nunca visto en el planeta, pero había retrasado ese tipo de decisiones personales y familiares. Pero Thaís, este ayayay, esta cotidianidad que la estamos viendo ahorita en la propia situación de RCR, sin luz, sin agua, la conexión a internet, la inseguridad que sigue siendo un elemento muy importante y además algo, Thaís, la hiperinflación en bolívares y la inflación en dólares y la devaluación constante de nuestra moneda. Entonces son condiciones y el no verle todavía, yo entiendo que hay gente que quisiera que todo fuese más rápido, probablemente yo también, pero bueno, las cosas son como son, los procesos históricos son muy complejos, pero hay gente que quisiera ver el queso a la tostada del cambio político mucho más rápido y esto acelera ese tipo de decisiones. Por eso creo que para la diáspora, Thaís, los retos van a ser tremendos. Para nosotros también aquí, definitivamente las alianzas y las redes son nuestro camino. Alianza entre gente como RCR, Radio Fe y Alegría, Radio Comunidad.com, El Pitazo, los medios que intentamos sobrevivir, Thaís, aquí. Pero para quienes están en Boston, quienes están en París, quienes están en Roma, van a recibir a muchos más connacionales y tienen que prepararse para hacerlo muy bien. Así es. Bueno, ya que llegamos al final de nuestro programa, tenemos a Tomás ya de nuevo. Un minuto para despedirnos. Tomás, gracias, Elías, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted. Bueno, gracias Elías, gracias Thaís. Me hubiese gustado que Elías hubiese hablado de aquel esfuerzo cuando fue candidato a la... Se nos va Tomás. Bueno, mira, Thaís, muy sencillo para complacer a Tomás. Creo que las estructuras políticas, las estructuras de gobierno deben adaptarse a las nuevas circunstancias. En este municipio Sucre, donde yo me lancé de candidato a alcalde, hay una diáspora tremenda de la gente en la edad más productiva y el haberle propuesto a Tomás Páez que él fuese el director desde Madrid de esa oficina para la diáspora, para el enlace con la diáspora, es simplemente abrirse a la realidad, así como le dijimos a Mauricio Gutiérrez que crease una oficina
para la comunidad LGBTI. ¿Por qué? Porque las alcaldías, las gobernaciones, los gobiernos tienen que adecuarse a las nuevas realidades. Yo sueño con una Venezuela, Taí, en la que haya una modificación constitucional y que esa inmensa cantidad de venezolanos también tengan una representación política aquí, como ya, por ejemplo, en Colombia existe esa legislación. Y por qué no pensar en una figura como la de Tomás, que ha articulado, que le ha dado forma a esto, que sea un representante, pero ya político, electo, que eso le dan, por supuesto, muchísima legitimidad a cualquier acción dentro de nuestro Parlamento. Esas cosas vendrán ahí, porque Así lo que es. sí tenemos la certeza es de que el cambio es posible y está cerca en Venezuela. Así es. Muchísimas gracias, Elías. Gracias, Tomás. Gracias también a Amberdi, quienes me dejaron el viernes pasado un regalo por el Día de las Madres. Bueno, es la solidaridad, es que están con nosotros, es que reconocen este esfuerzo que hacemos todos los días, que para mí es la verdadera resistencia. Gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno